Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 71. Capítulo Lxi. Texto del capítulo. Patrullar la Santa Sede casi hacía que una chica deseara que llegara el invierno. Sobre todo porque era primavera temprana y el sol calentaba. Y aunque los trajes de combate fueran realmente antihumedad, la inmensa humedad significaba que no podían hacer mucho. Sobre todo cuando llevaba una capa encima. Quizás lo mejor de Japón había sido que era mucho más fresco. Al menos donde había estado destinada. Y el clima de Kuo era prácticamente un paraíso comparado con un furioso verano italiano. Sin brisa. Ni sombra. Porque todos los aleros y pasillos cubiertos habían sido destrozados por un espadachín loco. Pero al menos era mejor que patrullar la ciudad. Le daba tiempo para pensar y, quizás aún más importante, para hablar con su compañera. Dime, Zenobia. Sí, Irina. ¿Se considera herejía si uso un teléfono de iglesia para llamar a un campione? ¿Crees que Dios lo rechazaría? Era una pregunta extraña, Irina lo sabía, pero tras perder su celular en medio del caos del ataque de Salvatore Doni, la joven exorcista había recibido un teléfono del trabajo de uno de sus superiores. Algo así como gastarlos como galletas en una venta benéfica. Al parecer, se pierden teléfonos muy a menudo al luchar contra herejes y abominaciones. Te ofrecí usar el mío, señaló Zenobia. Ese ladrillo que llevas no sale del país, lo sabes. Irina observó la reliquia indestructible que Zenobia llevaba consigo, y por una vez no se refería a Durandal, sino al pequeño Nokia con forma de bloque que la fortísima exorcista había reforzado para usarlo en el trabajo. Supongo que eso demuestra que esos malditos aparatos eran irrompibles. El único teléfono que sobreviviría a Zenobia, al menos. Bueno, entonces supongo que deberías rezar unas avemarías antes de irte a dormir. Solo para asegurarte de que a Dios no le importe que llames a tu novio con su teléfono. La chica de cabello azul se encogió de hombros, ignorando el puchero de indignación de Irina. Issei no era su novio. Eran amigos. Amigos de la infancia recién reencontrados. No somos así, Zenobia. Era complicado en varios sentidos. Issei tampoco era el chico perfecto de tus sueños. Tenía sus defectos y podía ser demasiado honesto sobre ciertos deseos. Pero lo más importante era que tenía un corazón cristiano. Su amigo amaba a la gente y quería ser amado a cambio, ni más ni menos. Claro, a veces hacía tonterías, pero no era malicioso. Y más que eso, nunca tuvo la intención de herir ni molestar a los demás. Simplemente, no tenía las mejores vías de escape. Mira, me gusta Issei. Mucho. Ustedes dos son mis mejores amigos y saben lo feliz que estoy de que se lleven bien. Zenobia pareció estar en desacuerdo por un momento, pero simplemente asintió. No era tan malo como algunos ancianos de la iglesia creían. Se estremeció un poco. La verdad es que me alegro mucho de que no tuviéramos que ir tan lejos como la hermana Griselda creía. Estaba preocupada por, bueno, no diré nada. Ambas observaron la destrucción causada por el aburrimiento de un solo campione y sintieron un dolor en el corazón. Roma es la prueba de lo aterradores que eran. Edificios destrozados, calles destruidas, gente temerosa haciendo todo lo posible por recuperarse del ataque terrorista. Si San Miguel no hubiera aparecido o si la gente hubiera sido un poco menos fiel. Resulta que la mayoría de la gente aceptaba con gusto la aparición de un ángel en el cielo para poner fin a un brote de violencia, sobre todo cuando quemó una plaga de langostas con llama sagrada. Pero también fue muy público. En cierto modo, la falta de fe del mundo moderno es un triste milagro en sí misma. La mayoría simplemente lo ignoró, facilitando mucho la limpieza y la contención. Irina se animó. ¿Y qué tapadera usaremos esta vez? ¿O van a borrar la memoria por completo? Me gustó la de filmar una película entera y proyectarla en cines solo para convencer a la gente de que la invasión de Ayoen de Boban del año pasado era una película que habían visto. Su amiga puso los ojos en blanco. ¿Te gustó esa porque te dejaron entrar como extra para la filmación? Fue divertida. Mejor eso que destructivo. Asintió, muy de acuerdo con Zenobia. Supongo que por eso me gusta Issei.
Su amiga de pelo azul ladeó la cabeza y le dio tiempo para ordenar sus pensamientos, así que Irina, ligeramente sonrojada, continuó. No es lo que yo esperaba. Y comparado con todos los demás campeones, rayos. Comparado con muchos usuarios de Sacred Gear, es mucho más autocontrolado. Supongo que me impresiona un poco. Zenobia asintió. La verdad es que no es terrible. Y mientras no interfiera con nuestras obligaciones, no tengo ningún problema con tus sentimientos. Después de todo, somos exorcistas, no monjas. Nuestros votos no corren peligro de romperse. Y eso era casi un respaldo de su amiga. Zenobia no solía estar muy interesada en los chicos, incluso en sus mejores momentos, y se tomaba su trabajo muy en serio. Tanto que Irina sentía que se quedaba atrás de vez en cuando. Gracias. Aún así, se abalanzó sobre su compañera y la abrazó con todas sus fuerzas. Gracias, gracias, gracias. Esto significa mucho para mí. Oye, quítate de encima, maldita lapa. No. Te van a abrazar. Era agradable poder discutir por tonterías. Aunque Irina se aseguró de no llevarlo demasiado lejos. Al fin y al cabo, seguía siendo una exorcista y no le interesaba fastidiar algo tan simple como una patrulla de seguridad. Que era, por supuesto, el momento exacto en que las campanas de la ciudad empezaron a dar la alarma. ¿Qué demonios? Zenobia contaba las campanadas con una mano y seguía el patrón con la otra. Intrusos en los santuarios exteriores. Vamos. Irina se puso de pie al instante, con pijama y todo. En sus manos, la cinta que solía llevar atada al brazo se desató antes de transformarse en una espada. Por suerte, las ventanas estaban abiertas, lo que permitió a la exorcista salir de la habitación de un salto, rodando con el impulso al caer, antes de salir corriendo hacia la conmoción. No era la única. Aunque los demás estaban tan nerviosos, en cuanto sonó la alarma, Irina sintió que otras presencias salían corriendo, convergiendo en lo que parecía un agujero deslumbrante en medio de la barrera defensiva que habían erigido, la cual ahora se estaba reconstruyendo a toda prisa. No puedo permitir que la gente se dé cuenta de que el Vaticano está en ruinas ahora mismo. Espera. Levantó su espada como insignia de su cargo. Deja de arreglarlo. Varios clérigos se giraron para mirarla fijamente, antes de darse cuenta de que blandía un fragmento de Excalibur y se detuvieron a regañadientes. ¿Cuál es el problema, exorcista? El guardia tenía al menos 3 veces su edad y el doble de su peso, y era igualmente evidente que no le gustaba que le dijeran que dejara una herida profunda en las barreras del Vaticano. ¡Mira! No con los ojos. ¿Puedes sentir la magia? Un poco. ¿Por qué? Zenobia, caminando hacia el lugar donde se encontraba el muro roto al que se habían apresurado, encontró una pequeña sección de la piedra desprendida, alrededor del agujero. Eso es, magia diabólica. Abrió los ojos de par en par y dio varias órdenes por la radio sujeta al hombro de su ornamentada coraza. Tenemos posibles demonios dentro de la sede, aseguren el colegio y a su santidad de inmediato. Contacten con la reserva especial para pedir refuerzos. Dejándolo a cargo del caos controlado que siguió, Irina se unió a su compañera, quien había comenzado a palpar la piedra dañada con el dedo. Parece algún tipo de hechizo cortante. Probando con cuidado los trozos de piedra desmoronada del punto de contacto, escupió en cuanto se lamió el polvo del dedo. Sabe a ozono. Magia de viento, probablemente, o posiblemente a rayos. Podría haber sido usada durante el lío con el campione. Templario, tal vez. No. Irina negó con la cabeza. Querían esa pelea incluso menos que nosotros. Entonces un tercero. Ella asintió tímidamente. Creo que sí. Deberíamos hacer un recuento. Sí. Asintió Zenobia. Y otro barrido completo de la zona. Esta vez con los sabuesos Gabriel. Deberían poder oler cualquier magia o, bueno. Sí. Los cuerpos eran difíciles de ocultar de los sabuesos de Dios, exorcistas. El guardia, ya no molesto, sino con aspecto muy preocupado, llegó corriendo. Una de las doncellas sagradas ha desaparecido y 2 de sus guardias fueron encontrados hipnotizados. Eso fue rápido. Zenobia parecía disgustada y un poco desconfiada, lo que incitó al hombre a explicar.
Habían estado en sus puestos desde antes del ataque de los herejes. Ahora mismo, ambas mujeres están en la enfermería y en estado grave. Irina cerró los ojos y ofreció una oración por las dos mujeres y su protegida. Impulso. El cuerpo de Issei vibró al sentir una repentina oleada de poder que lo inundó por completo. La sensación se le había vuelto familiar durante las últimas semanas, pero aún había algo extrañamente agradable en la sensación que experimentaba cada vez que sacaba el equipo impulsado. Saltando en su sitio, el joven campeón realizó una breve rutina de estiramiento, dejando que su cuerpo se aclimatara a la oleada de energía. En cierto modo, era como si cada músculo estuviera ejercitado, cargado de potencial. ¿Qué tipo de potencial? Bueno, no podía decirlo con exactitud. Y tal vez ese era el punto. Podría ser cualquier cosa. Claro, era su poder el que se duplicaba, pero los impulsos eran más que eso. Eran su fuerza, velocidad, magia e incluso su percepción de todo. Su olfato, vista, gusto y tacto estaban al máximo. Podía sentir cada gota de sudor en la nuca, oler el caucho y la hierba de la pista escolar de la Academia Quo, y distinguir cada pequeño detalle en las hojas de los setos que habían instalado para proteger su privacidad. Y tampoco fue un pico repentino. Sí, el primer impulso podría pillarlo desprevenido si no estaba listo, pero fue suave. Una especie de pendiente que simplemente ocurrió rapidísimo. Totalmente diferente a un pico de potencia. Por alguna razón, lanzando algunos golpes, Issei sintió los golpes lentos atravesar el aire con la fuerza suficiente para derribar a un hombre adulto. Aunque no se había esforzado, al fin y al cabo, solo era un calentamiento. Bueno, parece que alguien se está divirtiendo. Issei sonrió, mirando la gema esmeralda que ahora cubría el dorso de su mano acorazada. Perdona, te desperté. Solo medio dormitando. Aún así, ¿qué haces hoy? Entrenando solo esta vez. Más o menos. Quería probar un par de cosas. Podría ponerse arriesgado, así que no quería a los demás cerca por si acaso la fastidio. Issei era claramente consciente de que su funcionamiento era completamente diferente al de la mayoría de la gente, así que debía ser cuidadoso al manipular sus poderes. Tenía cierta comprensión de cuánto podía usar sus poderes al máximo. Las autoridades operaban con claras limitaciones. Si Issei quería usarlas al máximo, debía usarlas con los cánticos. Si quería que estuvieran a la mitad de su potencia y fueran más seguras, podía usarlas sin ellas. Era simple, fácil de entender. El Boosted Gear no era así, porque en el momento en que Issei lo usaba, su poder base ya se había duplicado. Y luego, si no usaba el poder acumulado, se duplicaba enseguida, lo que dificultaba calcular cuánto era demasiado. Por eso pidió aprender más sobre magia y se entrenó con Amaterasu y sus amigos. Necesitaba entender dónde estaban sus límites. ¿Estás siendo cauteloso, eh? A mucha gente no le importaría apostar todo por este tipo de poder. Sí, pero ya soy muy fuerte, así que no siento que lo necesite. Todo el mundo me ha dicho lo fuerte, peligroso y aterrador que soy, así que añadirle aún más poder parece una receta para el desastre. Además, llevaba luchando y usando sus autoridades más tiempo del que sabía que tenía el equipo potenciado. Simplemente se sentía más cómodo confiando en ellas. ¿En serio? Normalmente no me molestaría en cosas como la moderación. Ya fuera el dragón blanco, los herejes, los dioses o los héroes, nunca me importó si ya era demasiado fuerte para luchar contra ellos. No se metió en muchos problemas por ese tipo de comportamiento. Sí, lo hice. Pero si te contienes, ¿de verdad puedes decir que estás viviendo al máximo? Serías igual si alguien te dijera que simplemente hicieras medio harén. No. Los ignoraría. No intentaba desestimar a su amigo, pero Issei necesitaba dejar algo claro. Hay una diferencia entre vivir la vida al máximo y pisotear a los demás, ¿verdad? Es como si irrumpiera en la relación de un matrimonio porque quería una ama de casa sexy que me consintiera. Sería exactamente lo mismo que alguien apareciera y exigiera que Albion solo luche contra ellos de ahora en adelante. Mataría a cualquier bastardo que hiciera eso. Su compañero parecía genuinamente indignado ante la idea, prácticamente gruñendo y escupiendo. Incluso su equipo sagrado rebosaba de poder. ¿Lo intentarías?
¿Pero acaso el Dios cristiano no los encarceló a ambos? ¿Y si te hubiera encerrado y hubiera mantenido Albion para defender a los cristianos ingleses? No, eso es horrible. Incluso pensarlo me enoja. Y por eso NTR es malo, ¿sabes? Se está metiendo con los lazos de los demás. Tal vez, concedió el dragón. Pero sigue sin estar en la naturaleza de un dragón dejar que otros le dicten cómo hacer sus cosas. No a menos que sean mucho más fuertes que nosotros. Y eres mi compañero y un asesino de dioses, así que espero que tengas tus propias reglas. Issei asintió. Siempre y cuando no quieras que ande por ahí quemando aldeas, ¿de acuerdo? Bueno, dejando eso de lado por ahora. ¿No crees que lo estás viendo al revés? ¿Al revés? ¿Cómo? Viendo cómo ha cambiado tu vida desde que mataste a tu primer dios, has basado tu comprensión de tus poderes en tu naturaleza de campeón y en cómo funcionan las autoridades. Sin embargo, no sería erróneo suponer que esto significa que tratas mis poderes de la misma manera, y eso estaba mal porque... Puede que hayas obtenido el poder de un asesino de dioses, pero el equipo potenciado ha existido en ti durante mucho más tiempo, incluso si no pudieras usarlo. La lógica con la que trabajas es al revés. Entonces, en lugar de intentar adaptar el equipo potenciado a su forma de luchar con sus autoridades, se suponía que Issei debía adaptar sus autoridades al funcionamiento del equipo potenciado. ¿Cómo se suponía que lo haría? No lo sé. Issei se tambaleó, agarrándose antes de golpear el suelo con la cara y posiblemente romper algo. Probablemente el suelo. ¿No lo sabes? Nunca tuve un campeón y como anfitrión, así que ¿cómo se supone que voy a saberlo? Ya luché con ustedes, pero no es que me haya parado a charlar. No es que eso cambie nada, ya que cada campeón y tiene poderes diferentes, ¿verdad? Obligado a estar de acuerdo con la conclusión del dragón, se molestó un poco cuando Drake simplemente retumbó que se volvería a dormir y que lo despertara si pasaba algo interesante. Lo que significaba que las quejas de Issei eran totalmente ignoradas y lo obligaban a tocar el guantelete blindado. Oye, Gecko perezoso. Tenía preguntas. Sí. Y quiero mi siesta. Deja de hacerte el gruñón. Estoy intentando aprender sobre mis predecesores. No puedes simplemente mencionar que luchaste contra un montón de ellos. Pai. Deja de tocar mi piedra y te contaré cómo mis anteriores anfitriones lucharon contra ustedes. De todos modos, solo comí un par de campeones en su día. Solo un par, dijo, como si los asesinos de dioses no fueran súper problemáticos. Issei lo sabría, teniendo que lidiar con Don y Luao. Eso es solo hasta cierto nivel. Una vez que alcanzas la cima del poder, un campeón es solo otro tipo de rival al que perseguir para pelear. Estás dejando que los miedos de la gente vuelvan a teñir tu comprensión. No todos eran unos maniáticos de las batallas. No. Solo las personas con las que vale la pena luchar. Ahora, ¿por dónde empezar? Bueno, supongo que debería empezar con los dos anfitriones más fuertes que he tenido antes. Eso sí que fue interesante. Un montón de información. Supongo que primero les hablaré de Isa. Era una bicha rara, se negaba a ensuciarse las manos. Constantemente potenciaba otras cosas, ya fueran familiares, invocaciones o cualquier arma que tuviera a mano. Odiaba cómo se sentía potenciarse. Tal vez tenía miedo de convertirse en un gorila musculoso. Sus palabras, no las mías. Transferir poder. El Boosted Gear podía hacer eso. Para reflexionar. El otro, Belsar, era un auténtico desastre. El hombre era todo lo contrario, mantenía el Boosted Gear puesto todo el tiempo. Desde el día en que lo manifestó por primera vez hasta el día de su muerte, nunca agotó por completo ese poder. Requería mucha concentración, o tal vez mucho trauma. Eso fue ridículo. Issei apenas podía con 3 voz como máximo, y ahora estaba aprendiendo sobre un tipo que pasó toda su vida con el Sacred Gear puesto. No se rompería su cuerpo por contener todo ese poder o algo así. Simplemente tenía un don para gastar el poder justo mientras aumentaba poco a poco la cantidad que su cuerpo podía soportar. Uno realmente talentoso, me dio mi primera racha de victorias contra Albion.
Una racha de victorias contra el dragón blanco increíblemente fuerte. Issei solo había peleado con él una vez y ya sabía lo difícil que sería vencerlo. Todo el lío con Daji lo distrajo un poco, pero sí recordaba que el tipo era bastante duro, incluso si terminaba siendo destrozado por Donnie junto con todos los demás. Pero Donnie era Donnie. Esos son zapatos grandes para llenar. Issei sabía que todavía no entendía su Sacred Gear tan bien como el resto de sus poderes. No lo había estado evitando, la verdad, pero como había estado jugando y aprendiendo a usar belleza ruinosa, no le había prestado tanta atención a Drake. Rayos. Incluso estaba lo de los 5 tesoros. Siempre algo más que lo distraía del poder con el que nació. Ya lo descubrirás. O morirás. De cualquier manera, al final funciona. Aunque, personalmente, prefiero lo primero. Buenas noches. Y no me despiertes en unos días. El dragón bostezó y murmuró algo como luchar contra el anfitrión de Brita pronto, lo que Issei asumió que era un sueño, y dejó al campeón solo con un brazo brillante y suficiente energía mágica para destruir una ciudad entera. Así que echó a correr. Claro, los burpees no eran precisamente innovadores ni emocionantes, pero eran una guía habitual para descubrir cuánta más fuerza tenían sus movimientos normales. Y con una pista cubierta entera para él solo, cortesía de Sona, era más que capaz de ponerse a prueba. Sobre todo cuando le tomó cientos y cientos de flexiones para que sus músculos empezaran a arder. Impulso. Y entonces tropezó. O mejor dicho, la repentina oleada de fuerza hizo que Issei no estuviera preparado cuando su pie se hundió en el suelo, dejando un pequeño cráter que casi hizo que el joven campeón se desplomara. Logró contenerse antes de que eso sucediera, pero solo dejó 2 huellas con forma de palma en el suelo. Bueno, esto me va a costar un poco acostumbrarme. Su cuerpo ya era bastante resistente, pero con un solo impulso, en cuanto empezó a esforzarse, todo empezó a romperse. Quizás podría pedirle a Sona que reforzara el lugar con un hechizo. No querría que rompiera algo por error. Sabes que si te quedas así encorvado, podría tomarlo como una invitación. La cabeza de Issei giró tan rápido que casi se da un latigazo. ¡Aika! Y he aquí que la pervertida con gafas había aparecido. Justo a tiempo para provocarlo también, parecía tener una especie de sexto sentido para estas cosas. No, uno cambia formas malvada. Puso los ojos en blanco. Tienes que tener más cuidado o alguien vendrá y te hará esto y aquello. Y no te va a gustar. Sus gestos gráficos con las manos la dejaron en claro. Él no estaba entusiasmado. Lo dice el sospechoso número 1. Ella resopló. Bueno, entonces será mejor que te levantes del suelo. Ya vamos tarde y no quiero aparecer contigo apestando a sudor. Ah, cierto. Casi lo había olvidado. Planeaban visitar el templo hoy. Ah. ¡Qué agradable! Estaba afuera, con una brisa fresca que serpenteaba por los terrenos del templo. Los pocos visitantes que el santuario había recibido habían sido bendecidos y se habían marchado con un poco más de suerte de lo que habrían sido de otro modo. La propia Yuri había recibido con gratitud sus ofrendas de bolas de arroz y la promesa de ir a reparar un poco un revestimiento de madera seca y podrida. Los fieles eran escasos en estos días. Al menos aquellos que adoraban de verdad. Sin poder contenerse, se giró hacia donde descansaba el diablo. Si no fuera tan peligrosa, quizás sería más fácil reconocerla. Sí, era mezquino sentir celos de la otra chica. Y Meiji Makeno no siempre había tenido una vida fácil. Y más que eso, era posesión de su ama, por muy cercanas que fueran. Una esclava. Propiedad. Igual que ella. Y por muy amables o distantes que fueran sus asuntos, eso no cambiaba sus roles. Dio un sorbo a su té y dejó la taza de porcelana sobre la mesa baja junto a la que estaba arrodillada. El dolor en sus rodillas y piernas no era más que una pequeña distracción. Pero no negaré que ayudó a ese niño. Con unos 5 años, pequeño, débil y enfermizo, el niño llevaba en su corazón un espíritu de enfermedad. Probablemente le habían transmitido unos padres más involucrados con lo sobrenatural de lo que estaban dispuestos a admitir. Había sido algo pequeño, sin nombre y malvado, y el diablo lo había expulsado, como era su responsabilidad. Eran maestros en cosas tan insignificantes por derecho propio.
Y eso también contribuyó a un hecho profundamente desagradable de su vida. Un cambio de paradigma. Un cambio fundamental de enfoque o de suposiciones subyacentes. Otro sorbo de té morado y Yuri se alegró de poder usar magia para evitar mancharse los dientes y la túnica. Nunca entendí por qué nos teñíamos los dientes de negro. Siempre me pareció horrible. Su única respuesta fue el canto de los pájaros. Un lento y agudo chirrido. Más rápido que una voz humana, pero algo retrasado, como suele ocurrir con el canto de los pájaros. Quizás una respuesta silenciosa de los dioses. Quizás solo una pintoresca corriente de nueva vocación. Pero, dicho sin rodeos, lo que enfrentaba era similar a una epifanía. Uno que la obligaba a adoptar nuevos argumentos. Sus ojos observaban cómo pequeñas ráfagas de viento se llevaban las pocas briznas de paja de pino que se atrevían a caer en el sendero de piedra que había barrido hacía apenas unos momentos, y recogía un puñado de nueces y comenzaba a masticarlas mientras pensaba. Había visto mucho de lo que le habían enseñado como una forma de obtener mejores resultados con el método más fiable posible. Usar el sentido común y la sabiduría previa para evitar la repetición de errores, pero adaptarse ante la evidencia insuperable y hacerlo con gracia. Una práctica común en múltiples ámbitos. No, se podría decir que la capacidad de la humanidad para reconocer cuando era necesario un cambio constituyó la columna vertebral de su evolución y de cómo interactuaban entre sí, con el medio ambiente y con otras especies. Yuri ya había experimentado estas epifanías en 2 ocasiones. Me pregunto si lloverá mañana. Dirigiéndose a su té, más que a cualquier otra cosa, tomó otro sorbo, saboreando el calor mientras una ráfaga de frío le recorría la nuca. Recordándole que el frío del invierno aún no había sido completamente desterrado por los saltos de la primavera. Si llueve prepararé un guiso. Me pregunto si a Ake no le gusta más el pescado o la anguila. Mejor ella que Ena, después de todo, o pedirá ostras y pescado de mar, y si podemos invitar al señor Campione. En una ocasión, cuando fue secuestrada por el marqués Boban, toda su vida y su perspectiva cambiaron para adaptarse a la comprensión de que en este mundo existían poderes absolutos que no debían, o mejor dicho, no podían ser desafiados. Tras sobrevivir a esa dura prueba, Yuri se había propuesto vivir con la mayor cautela posible. En un mundo habitado por gigantes, su vida era insignificante. Y estaba dispuesta a hacerles creer que estaba de acuerdo con esa afirmación, siempre y cuando eso le permitiera pasar desapercibida y sin ser molestada. Pero todo cambió cuando sus talentos florecieron. Llamarlos maldición no sería inexacto. Quizás fue por descuido, o quizás por su baja autoestima, pero contra todo pronóstico, las habilidades de Yuri como Hime Miko se habían desarrollado hasta el punto de ser considerada una de las sacerdotisas más prometedoras de su generación, solo superada por la infame Miko de la espada. Era mala suerte, simple y llanamente. De esas cosas que podrían amargarle el té si reflexionara sobre ellas. En cambio, simplemente aceptó esos recuerdos y el miedo. Bueno, los dejó pasar y salir al mundo pacífico, apacible y ordenado que la rodeaba. Pero aún sentía el sabor ácido y la bilis en la garganta de aquel entonces. Cuando la futura tímida se vio obligada a ser el centro de atención y a recibir la atención de sus compañeros, su familia y sus superiores. Una posición peligrosa cuando el poder era tan probable que la metiera en problemas. Y me metió en problemas. Esbozó una sonrisa irónica al leer el mensaje en su celular y colocarlo con cuidado sobre la mesa frente a ella. Soy Yuri. ¿En qué puedo ayudarla? Asignada a trabajar bajo las órdenes del recién coronado campeón de Japón, Yuri solo veía un futuro sombrío por delante, ya que se vería obligada a atender los caprichos de otro tirano después de esforzarse tanto por evitarlos. Era todo lo que podía hacer para mantenerse firme cuando sentía que contaba con el respaldo del comité. Pero ni siquiera eso fue suficiente para tranquilizarla. Bueno, me temo que son malas noticias. El director al menos se molestó en sonar un poco arrepentido. Las cosas han cambiado otra vez. Sin embargo, eso llevó a Yuri a su segundo cambio de paradigma. Uno que la dejó mucho más confundida. Entonces no me van a trasladar.
Al otro lado de la llamada, pudo oír una señal de cansancio mientras el director repetía lo que debía ser la tercera vez esa tarde. El comité ha optado por mantener nuestra relación actual con Issei Udo, dejándola intacta para mayor estabilidad. Cambiar sus contactos en este momento solo añadiría más variables y hay muy pocos que puedan reemplazarte aparte de Ena. Y Ena no regresaría hasta que su espada estuviera arreglada. Y la chica Imejima ya no se la considera oficialmente una fugitiva y sus familiares nos han dado carta blanca para actuar como creamos mejor. Así que tampoco la obligarían a irse, ¿eh? Hicimos algún tipo de trato con ellos. El campeón los disuadió de atacarla, y eso fue suficiente para convencerlos. Lo hizo. Eso fue terriblemente generoso. Y aunque no sospechara que lo haría a cambio de favores sexuales, bueno, no podía evitar preguntarse si formaba parte de su plan para cortejar al híbrido diablo caído. Sí. Confirmamos algunas otras órdenes permanentes menores y logramos convencerlo de que no confrontara directamente a los líderes de facción de los Kirishitans, sus caídos y los diablos sobre un tratado formal, al menos por ahora, pero agradeceríamos que se asegurara de que se mantuviera distraído un rato. Hasta que pueda reunir el papeleo. Eso sería óptimo. Yuri no estaba del todo contenta con la petición, pero accedió. Y el director le dio todas las garantías necesarias, que ella toleró con gracia porque, al fin y al cabo, era una hormiga en el mundo de los gigantes. Y hablando de gigantes, podía sentirlo ahora, subiendo lentamente las escaleras del santuario. Supongo que recibí esa llamada porque sabían que venía a verme. Sus labios se curvaron y se levantó, cogiendo un par de tazas y poniendo una tetera nueva a calentar. Porque, al menos, no era tan malo como el marqués. Ese hombre había sido aterrador. Su aura te impregnaba, tan densa que podías saborearla en la lengua. Hierro, cuero viejo y betún para botas, te manchaba la ropa, el pelo y la piel. El mundo se oscurecía cuando él estaba cerca, la luna parecía brillar incluso de día. Sus pasos eran silenciosos y parecían estremecer el suelo. Pero eran los ojos del cazador los que eran tan horribles. Cosas de hambre y deseo feroz y despiadado. Él era la persecución, la emoción y el clímax de la cacería. La muerte, para él, era el final de la diversión. Y eso lo hacía menos sádico, pero no menos asesino. Una cosa que usaba garras, colmillos y sangre a raudales para batir a su presa. Era mucho más lobo que hombre. El lobo más fuerte, el depredador máximo que tanto hombres como dioses temían cruzar de noche. Y Udo era en contraste, humano. O lo más cercano a eso que un campeón era capaz de permanecer. Por ahora, al menos, se reprendió Yuri. Percibirlo era como percibir una hoguera. Sí, crepitaba y estallaba, ardía y danzaba, y era peligroso si te acercabas demasiado. Pero no era furiosa, no era un torrente de poder impetuoso que buscara oprimir o consumir todo lo que tocaba. Más que eso, su presencia era en cierto modo casi tentativa. La juventud y la ingenuidad tenían su poder. Lo hacían lento para imponer su presencia, pero no reticente. Ella, como el resto de Japón, había sentido el choque en ese santuario. De hecho, gente de lugares tan lejanos como Corea y Manchuria también lo había sentido, e incluso algunos chamanes de las tribus del norte habían enviado un mensaje al amigo diciendo que ellos también habían sentido la batalla contra el dios maligno Yamata no Orochi. Algunos incluso habían ofrecido su ayuda, según sus hermanas. Y esa era la verdad. En ese momento, el chico, a pesar de su corta edad, era una hoguera. Pequeño comparado con el infierno de poder divino y dracónico que podía desatar. Pero no siempre será así. Así que, cuando el suave roce de dos pares de zapatos contra el suelo la alcanzó, no se levantó mientras servía el té y simplemente murmuró un saludo, con la cabeza gacha, la nuca visible y el móvil de vuelta en el interior de su uniforme. Sea bienvenida, mi señor, Lady Aika. De todos modos, era improbable que ninguno de los dos le cortara la cabeza. Oh, disculpa, ¿estabas en medio de algo, Yuri? Hice y se frotó la nuca y se sonrojó un poco. O sea, preparaste esas tazas o... ¿Nos esperabas? Rió nervioso y miró a su alrededor. Claramente sospechaba que lo estaban siguiendo, aunque probablemente no se había dado cuenta de lo fácil que era rastrearlo.
La mayoría de las veces, al menos. Por supuesto, mi señor. Es deber de una doncella del santuario atender las necesidades de los invitados. ¿Quiere sentarse? La campeona suspiró y se acercó, sentándose con más normalidad. No tiene que seguir haciendo reverencias. Y gracias por el ti. Era a mí. No. Issei levantó una mano y le hizo un gesto para que levantara la vista. Nada de eso. Gracias, lo digo en serio. Y siento habernos entrometido así. Yuri consideró cómo responder por un momento, antes de simplemente asentir. Gracias, Issei. Le sonrió radiante y le dio su aprobación entusiasta. Gracias. Por favor, usa mi nombre. Aika rió entre dientes y simplemente se sentó en su regazo, cambiando de posición al rey demonio de Japón hasta que le ofreció un asiento más cómodo e inclinó la cabeza en agradecimiento. ¡Qué té tan rico, gracias! Y se lo bebió de un trago, antes de soltar un fuerte suspiro de satisfacción. Debió de ser agradable conservar el favor de un campeón y hasta el punto de poder disfrutar tranquilamente de su compañía, disfrutando de un auténtico lujo. Sin embargo, Yuri aplastó el breve atisbo de envidia al instante. Además, parecía más una mascota que una concubina. Ja. Para su desgracia, no pudo contener la risa, aunque fue breve, y se sonrojó. Lo siento, yo. Yuri. Sí, ella captó su mirada. Issei. No pasa nada. Lo prometo. Además, ¿dónde está Akeno? Estaba tomando el té contigo antes de que llegáramos. Lo miró, observándolo con atención. Y su sello. Como ya lo había reportado, aunque al principio se había horrorizado, ahora sabía lo que significaba. Está durmiendo, simplemente cansada de ayudar a algunos de nosotros hoy. Quedarse en el templo ya no representa un peligro para su salud, pero la proximidad a una fuente de fe tan grande puede ser agotadora. Sobre Issei Oudou se formó lentamente una forma nebulosa. Serpientes entrecruzadas se entrelazaban y se movían, mientras la cabeza de una hermosa mujer emergía de entre la corona de serpientes. Sus escamas eran de todos los colores del arco iris, y la boca de la mujer estaba repleta de colmillos perlados, con labios rojos como rubíes y ojos del color del océano oscuro que rugía y rugía, amenazando con arrastrar por la borda a los marineros desprevenidos, y una piel tan pálida que uno podría preguntarse si era yeso o mármol. Bueno, avísale que estoy por aquí. Y si necesita algo, ¿de acuerdo? Cuando Issei se relajó, ella también lo hizo, solo un poco. En su mente, una sola palabra se había grabado. Tanto como declaración como advertencia. A pesar de su talento para adivinar la naturaleza de los campeones y sus poderes, el de Issei Oudou había resultado ser más impactante de lo que esperaba. Aunque solo fuera porque supuso que su naturaleza contradecía todo lo que esperaba de los reyes demonio. ¿Qué clase de tirano se declararía guardián? Eso era lo que sus poderes le decían, por mucho que quisiera dudar de ellos, nunca se habían equivocado. Por cierto, señorita Sexy Miko, queremos rescatar a Tamamo no Mae de la piedra asesina. ¿Te importaría ayudarnos con eso? Miró a la colegiala que le sonreía. Luego volvió a mirar al campeone. Luego volvió a mirar a la colegiala. E inmediatamente empezó a buscar su teléfono. ¿Por qué carajo su poder había estado equivocado?